Pasaremos entonces a la primera clase. Bueno, empezaremos entonces. La materia, como saben mejor que yo, son sistemas informáticos documentales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cómo han surgido. eh, yo me imagino que en sistemas informáticos documentales todo se ve ya cómo se constituyen. En esta primera clase, de acuerdo al programa, hemos visto cómo se constituye, cómo se forman cuáles han sido las bases para que los sistemas informáticos y los sistemas informáticos documentales se vayan creando. Les había mostrado ya en la anterior presentación los 4 temas grandes que vamos a trabajar, que es introducción a la informática, la información y los datos, algoritmos, informática y sociedad. Todo esto desde la mirada y dentro del contexto de lo que son las ciencias de la información como tal y la comunicación adicionalmente. El, el tema de la comunicación está muy ligado a la información porque si tenemos información y no las guardamos, no sirve de nada y no llega a no cumple su función. Eh, ¿Dónde vemos esto? Por, digamos, una biblioteca de una zona, la biblioteca de Munaipata, nos inventaremos, que tiene excelentes recursos, tiene muy buen material, tiene hasta material lúdico para niños, etcétera, etcétera. Pero está ahí y nunca comunican, no hacen planes de comunicación, no hacen planes de marketing digital, de marketing o alguna de las marketing guerrilla, marketing 4P, cualquier tipo de marketing, no lo hacen, no sirve. ¿De qué sirve tener una buena información si no hay comunicación? Eh, es desde ese contexto que vamos a ver toda esta introducción a la informática, porque es tan importante verlo desde nuestro contexto y desde el contexto adicionalmente dentro del contexto de la comunicación. El primer tema, la primera unidad, que es introducción a la informática, vamos a hablar sobre los aspectos básicos, qué es qué es la informática, cómo se desarrolla, cómo surge. Vamos a hablar sobre la computadora, los componentes, las funciones, clases de computador. Aquí he puesto computadores. La palabra computadora es aprobada por la Real Academia de la Lengua. Lo correcto es la computadora. Muchos utilizamos el computador, etcétera. No, lo correcto es la computadora. Pero sabemos que en el lenguaje común utilizamos el computador, incluso el CPU. Y ahora vamos a ver que utilizar el término CPU estaba completamente equivocado. Pero son términos convencionales, o sea que lo utilizamos porque así, por uso, ¿no? Luego vamos a ver el soporte lógico, los programas, o sea, los softwares y los sistemas operativos de OS, todo esto en esta semana. ¿De qué nos sirve todo esto? Conocer todos estos aspectos y su relación, o sea, cuál es la interrelación entre todos, permite entender cómo se realiza el tratamiento automático de la información, o sea, cómo se procesa la información, cómo se la maneja, cómo llega a nosotros. ¿Qué es un sistema informático? Es un conjunto de recursos destinado a tratar la información. O sea, es prácticamente lo anterior, ¿no? Cómo se maneja la información. Y el sistema informático son ese conjunto de recursos que de manera sistematizada, ordenada, nos permite un producto, un recurso, ya sea tangible o digital, eh, para llegar a nuestro objetivo, para lograr nuestro objetivo y alcanzar a quienes habíamos propuesto como población, se llama target, ¿no? Pero lo vamos a decir objetivo meta, nuestra población meta. Entonces, ese es el sistema informático. Esto de manera resumida, luego lo vamos a ver con mayor detalle, que es ese conjunto de recursos. O sea,
Ya viendo todo esto, vamos a llegar a este tema. Vamos a entrar ya en el... Ay, bueno, todavía no estamos en el hardware. Todos estos temas de informática, computación, redes, software, aplicaciones, etcétera, etcétera, puedo asegurar que el 100% de ustedes ya lo conoce. Está claro en el mismo hecho de poder conectarse a esta clase por el Meet nos hace ver que ustedes ya manejan muy bien la tecnología, conocen muy bien las herramientas, conocen muy bien el funcionamiento de una computadora, el funcionamiento de una tablet, ni qué decir los teléfonos móviles y todo eso. Eh, no quiero que parezca una redundancia, pero vamos a ver casi todo lo que ustedes conocen. Lo que vamos a lograr ahora es ordenar un poco todo ese conocimiento y ver para qué había servido exactamente y cómo podemos aprovecharlo dentro de las ciencias de la información. Y empezaremos por definir qué es informática. Cuando escuchamos el término informática, nos asustamos y pensamos que es una cosa reservada para los grandes ingenieros y aquellos jóvenes en los nerds, los cortos, los no sé qué se llamarán ahora del curso. Informática, o sea, palabras mayores, no me meto con eso, no tengo idea. No es así. Informática es la cosa más fácil. Ahora otra cosa es que si nos introducimos a la programación y todos esos temas complejos propios de un informático, ¿no? Pero como conocimiento general básico y saber hasta dónde nosotros podemos utilizar y para qué nos serviría esta ciencia, por la informática es una ciencia, van a ver que es muy, muy fácil. Entonces, el origen de este término es francés y es una contracción de lo que significa información automatizada. O sea, información y automática nos ha dado la contracción de esos dos vocablos, de esos dos términos, nos ha dado lo que es la informática. Lo mismo sucede con otros términos. ¿Te acuerdan? Alguna vez han debido escuchar la solucionática, o sea, solución con la automática. O sea, el término mática o eh, tica se utiliza mucho cuando se refiere a la utilización de tecnologías o de automatización, por eso se habla de la solucionática, telemática y todas esas cosas cuando se habla de cuestiones automáticas o electrónicas, digitales o donde tiene que ver la computación. Y es así que se ha formado el término informática de la contracción de estos dos vocablos. Es importante también conocer eh, cómo está reconocido este término en un contexto general, en un contexto cotidiano, en un contexto de calle, incluso en los periódicos, en las revistas, en la tele, etcétera. Para la RAE, que es la Real Academia Española, el conjunto informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático y racional de la información por medio de las computadoras. O sea, prácticamente es nos desglosa un poco lo que está diciéndonos acá, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos con esto? Les había dicho que la informática es una ciencia, o sea, es lo que quiere decir que muchas de sus teorías y de sus proposiciones han sido científicamente comprobadas. Eh, puede ser que tenga leyes y eso le convierte en una ciencia. E ingeniería, ¿no? Ingeniería porque la ingeniería es la creación, es la construcción, es el desarrollo y la experimentación. Entonces, por eso se dice que la informática es una ciencia y es una ingeniería. Cuando hablamos de ingeniería, igual nos asustamos, no nos asustamos, pero a veces en muchos casos, decimos los ingenieros, ¿no? Pero no, ustedes deben saber que ya dentro de la información existen especialidades en lo que es la ingeniería de la información,
que es una rama nueva, está dentro de las nuevas profesiones y es algo que se está desarrollando y que nos permite trabajar mucho dentro de los nuevos contextos. Entonces, cuando hablamos de ingeniería, no se sorprendan porque fácilmente cualquiera de ustedes puede capacitarse o puede especializarse en lo que es la ingeniería de la información. Yo estoy, modestia aparte, estoy trabajando en lo que es la ingeniería del conocimiento, que es una cosa que va a la par de la ingeniería de la información, pero con algunos otros matices, con otras características de lo que es, cómo se maneja cómo gestionar el conocimiento y cómo trabajarlo, estructurarlo. Lo mismo pasa con la información, con una ingeniería de la información. eh, Aprendemos, si nos capacitamos y nos formamos en ello, cómo trabajar la información. O sea, no hacer solamente que la información quede, hablemos de un archivo, digamos, que no quede en los expedientes, en el file, en la estantería o en la computadora o en la base de datos, ¿no? Sino cómo lo trabajas, cómo haces que eso se consolide, se vuelva una sustancia, un elemento fuerte, un recurso que pueda eh, hacer, eh, hacer incidencia incluso en políticas públicas. De eso se trata la ingeniería de información. Hago énfasis en esto ¿por qué? Porque cuando hablamos de la informática como ciencia e ingeniería, eh, que no nos parezca algo completamente complejo y que no vamos a lograr entender. Es algo sumamente accesible al conocimiento y sobre todo al entendimiento. ¿Okay? Entonces, de eso se trata la informática. Estamos hablando, es una contracción de dos vocablos que hace que el tratamiento automático y racional de la información a través de las computadoras. O sea, hablamos de informática, hablamos de información, hablamos de automatización y necesariamente tenemos que hablar de computadoras. Ay, no quiere. Ya, acá tenemos la definición, es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras electrónicas. En resumen, podemos decir que esa es la informática. El término informática nos resulta un tanto complejo, como ya lo habíamos visto, pero resulta mucho más entendible cuando hablamos del término similar en inglés. La equivalencia para informática en inglés es Information Technology, y que nos dice mucho más y mucho mejor. Discúlpeme, voy a tomar un cafecito porque está haciendo frío. Entonces, perdón. El término información, tecnologías de la información o información tecnológica, ¿no? Pero mejor traducirlo como tecnologías de la información, nos da una claridad más gráfica para entender lo que es la informática. Entonces, me valido de esta terminología o de esta definición en inglés, porque nos muestra en esta grafiquita que hablamos de comunicación, ya les había dicho qué tan importante es, de los servidores. Ahora que estamos trabajando en el tema de la información en la nube y y todos esos temas, por ejemplo, el Google Drive, el Dropbox, las carpetas compartidas, o sea, todos esos temas están referidos y relacionados con lo que son los servidores. Hasta qué punto son accesibles, cuando son gratuitos, que la nube no había sido la nube, sino que habían sido servidores y por qué tienen que ver los satélites y todo eso. Hablamos también del Internet, hablamos de las redes sociales o de las redes de trabajo, de los apoyos, del apoyo técnico, de cursos de apoyo, las aplicaciones que vendría a ser todos los recursos de telefonía, telefonía móvil, digamos, el software, temas de seguridad, las bases de datos y el hardware.
Como verán, cuando algún momento han debido ver informática, y automáticamente lo relacionamos con software, hardware. Pero vemos acá que no, porque la comunicación no es ni software ni hardware. Por ejemplo, el Internet es un servicio, es un recurso, pero tiene de software y tiene de hardware. Las redes sociales, las comunidades virtuales de las que muchos somos partes, no es ni software ni hardware. Utiliza software, utiliza hardware, pero el recurso en sí, la aplicación en sí, no es ni uno ni otro. Pero sí es una conclusión, utilizamos ambos recursos. Y así, los temas de seguridad, los temas de buenas prácticas, que también están relacionados, los temas de gestión, o sea, que cuando hablamos de información de tecnología, con este ejemplo que les traigo, la tecnología en inglés, vemos mucho más amplio el contexto. Que no está fuera tampoco de la informática, pero casi automáticamente en nuestro medio relacionamos informática, software, hardware, computadora, información, metainformación. No, es una cosa mucho más amplia, que lo vamos a ir entendiendo en el avance de la clase. Bueno, si pasa mi diapositiva. Ay, se congela. Empezaremos entonces por la computadora. Tenemos absoluto conocimiento, todos hemos visto una computadora, todos sabemos cómo funciona, qué es eso y todos otros detalles. Como les había dicho al principio, el término es para escribir. ¿Por qué hago énfasis en esto? Un día ustedes van a presentar un artículo en la revista de la carrera o por ahí van a participar en una ponencia, en un congreso internacional con una ponencia y lo que es importante es la utilización de un lenguaje adecuado, apropiado, no es meterle cualquier cosa. En ese sentido, lo correcto es decir, les decía, la palabra, el término computadora es femenino y se utiliza como la computadora. Pueden utilizarlo también como el ordenador, un término que lo utilizan más en España, no tanto en Latinoamérica, pero reconocido y aceptado. Entonces, ¿qué es la computadora? No es otra cosa que una máquina electrónica que nos facilita muchas tareas, permite desarrollar fácilmente tareas como o sea, tareas administrativas, de gestión, de administración de información, etcétera. Eh, También jugar y navegar en Internet. ¿Pueden haber otras funciones? Sí. Por ejemplo, la comunicación, eh, el, navegar en Internet se refiere no solo a googlear, ¿no? Sino a investigación, a participación en foros, en congresos virtuales, lo que tanto se ha puesto de moda el año pasado, tanto en la universidad como en otras instituciones, en participar en los webinars o en los seminarios web, todas esas cosas. Entonces, la computadora nos facilita todo eso. ¿Cómo lo hace? Lo hace dentro de un proceso interno que no es visible a nuestros ojos, procesa todos esos datos, esa información, lo hace electrónicamente y a nosotros nos llega como una información útil, una información que la podemos utilizar y la podemos convertir en más información, lo podemos convertir en conocimiento como un recurso que nos sirve para alcanzar alguna tarea. Para que estos procesos puedan ser efectivos, ¿qué necesitamos? Métodos o datos, o sea, en este caso programas, que se puedan aplicar a la información. Por ejemplo, una base de datos. Si trabajamos con una base de datos para una biblioteca, manejamos ahí información, se mete información, metemos el título, autor, eh, signatura topográfica, resumen, etcétera. Metemos los datos del libro.
Ahí está lo que les decía, metemos los datos y la computadora va a procesar. ¿Cómo lo hace? Manejando un programa que tiene una codificación, tiene una estructura, un lenguaje interno y a través del mismo lo procesa y a nosotros nos va a salir cuando busquemos, nos va a salir un producto, eh, por ejemplo, información filtrada. Si hemos hecho una búsqueda por títulos, nos va a filtrar por títulos o por temas o por lo que queramos, lo que vayamos a buscar. Entonces, ese es el proceso que cuando hablamos acá, hace un proceso, procesando datos para convertirlos en información. Metemos esa información adentro de la computadora, se procesa electrónicamente y nos sale un producto. Eso le hace también, lo convierte en un sistema, ¿no? Ingreso, proceso, salida. Lo vamos a ver con detalle. Los sistemas de comunicación que permiten tratar la información extensa y compartir de forma fiable. O sea, esa es la computadora. Son también procesos y métodos que lo he sacado acá, por eso los cursos lo he sacado acá. Y cuando volvemos a hablar de la computadora, ¿qué tenemos? Todavía no estamos hablando del desarrollo de la computadora, pero a lo que nos referimos a lo que hoy se ve. Conocemos las máquinas, las computadoras que normalmente se utilizan en las oficinas, en casa también, la que tiene su torre y la que tiene la pantalla, utiliza el teclado, el mouse y con todos los dispositivos, ¿no? O sea, tiene la memoria no integrada. Las laptops, todos manejamos las laptops, tenemos la pantalla y todo integrado, son computadoras portátiles. Algunas tienen hasta mejor capacidad para que las desktop, estas laptop, o sea, portátil, la desktop también se conoce así esta, o computadora de escritorio. Y las Mac, que son las computadoras integradas, ¿no? Ustedes saben que las Mac solo tenemos la pantalla, el teclado y toda la memoria, tarjetas y otros recursos electrónicos que antes teníamos en la torre o que actualmente también se tienen en esta torrecita, están incorporados o integrados en esta computadora. Entonces, esas son las tres formas que existen. Hay una cuarta, acá he puesto, son computadoras que no tienen programas, que tienen solamente programas esenciales, pero no pueden descargar nada. Y todo lo que su procesador de texto, sus programas para bases de datos, o eh, por ejemplo, nosotros tenemos acá en estas computadoras podemos descargar el Paint, el, editores de fotos, etcétera. Estas computadoras no podemos descargar nada porque todo se trabaja desde la web. Y su memoria es casi limitada, es limitada, no es casi, sino es limitada. No se puede descargar más porque todo el trabajo se hace online. Es una dependencia increíble de los recursos online. ¿Okay? Entonces, esas son las formas que existen en las computadoras. En este momento lo vemos, muchos hemos trabajado con estos y así más o menos encontramos. Si bien el iPad tiene las funciones de una computadora, no podemos considerar exactamente una, sino es un iPad, o sea, su mismo nombre es diferente, pero cumple las funciones y puede tener programas y algunos elementos y recursos tecnológicos que le permite trabajar como una computadora, pero por su capacidad y muchos otros no es una computadora, aunque cumple esas funciones. Es igual que el celular. En el celular ustedes pueden utilizar, mandar correos, abrir el Gmail, revisar su bandeja de correos, entrar a la web, parecería una computadora, pero ustedes saben que el celular no es una computadora. Tiene esas características de acceso a la web, pero no es una computadora. Lo mismo pasa con el iPad.
Ahora sí vamos a ver cómo ha evolucionado. De manera muy general, creo que alguien quiere entrar. Bueno, terminaremos esto y le abrimos. De manera muy general, muy rápida, vemos acá cómo han empezado, se habla de del ábaco como el primer dispositivo mecánico que automatizaba una función. O sea, esto está dentro del contexto de automatización de la información, el, cómo se ha desarrollado y cómo lo han graficado acá en una línea de tiempo. Entonces hablamos del abaco como como un primer dispositivo de automatización de una acción, en este caso una acción aritmética, que habría sido creado el 2600 antes de Cristo. Es una buena referencia, evidentemente sí automatiza una tarea y bueno, se la considera así. Y pasamos a 1671, cuando cuando esta automatización de las cuatro operaciones básicas, de sumar, restar, multiplicar y dividir, se hace un poquito más complejo la máquina y permite automatizar las cuatro funciones. O sea, con la maquinita podían sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto en 1671. El, yo en 1980, creo, he conocido una máquina que podía hacer eso y que la utilizaban todavía en los bancos. La habían utilizado hasta 1900, por 1960, antes de, antes de las winchadoras, que obviamente ustedes no han conocido. Pero bueno, esto se ha utilizado por lo menos algo parecido en el país. Luego en 1821 se habla de una computadora que no tiene nombre, pero hacía funciones polinómicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solo hacía las operaciones fundamentales matemáticas, perdón, aritméticas, porque cuando hablamos del abaco, ustedes saben que sumar, restar, multiplicar y dividir es aritmética. Y aquí habla de funciones polinómicas, o sea, ya matemáticas, ¿no? O sea, exponenciales, logarítmicos, etc. Eh, de ahí surge la calculadora analógica en 1931. Ya se automatiza y hablaba, ¿no? Las calculadoras que a veces en los dibujos animados vemos que es como una cajita registradora con sus teclas y bien salidas. Eso era ese era el formato comercial. Ya, pero esta era la imagen, el analizador diferencial. O sea, hasta ahora estamos viendo que todos tenían una característica matemática. Primero aritmética y luego matemática. Y luego salen las computadoras con propósitos no militares y es aquí, desde acá, que se reconoce la primera generación de computadoras. Se denominaba UNIVAC. Las UNIVAC las tenían en el Pentágono, eh, las han utilizado, como dice acá, con fines gubernamentales y con fines militares. Le abriremos, está esperando. Voy a tratar de abrir con la otra máquina. Ya, esas eran las primeras máquinas que prácticamente ocupaban habitaciones, ¿no? Y su mantenimiento, su fabricación era costosa. En, Se sabe que en Estados Unidos, en Nueva York, la primera vez que echaron a andar una de estas máquinas, jaló toda la electricidad de Manhattan y dejó en penumbras toda todo el distrito de Manhattan, porque consumían muchísima corriente. Estos, estas primeras computadoras, eh, para, no, para que no se utilizaran solo para fines militares, o sea, se utilizaban ya para fines no militares, se han utilizado muchísimo para la elaboración de planillas, también para fines bancarios, financieros. Pero con la tercera generación su uso se ha hecho mucho más amplio. Estamos hablando de la década de los 60 hasta el 71,
y éramos con pastillas de silicio, o sea, cambiaron el material y ya tenían otros componentes. ¿Y qué se ha logrado con esto? Hacerlo más pequeño. Ay, me estoy pasando, perdón, no vi los de abajo. Bueno, habíamos hablado del Abaco, de la Pascalina, habíamos hablado de las computadoras de Leibniz y las operaciones fundamentales, la máquina del telar que también, ¿por qué está como computadora? Porque de alguna forma se la programaba con una tarjeta perforada y la máquina cumplía una cierta secuencia que le permitía hacer un telar. O sea, automatizaban, si bien no automatizaban la información, pero sí automatizaban una actividad con, eh, con el uso de una tarjeta perforada. ¿Cuál sería la relación con la información acá? Que la tarjeta perforada llevaba información a la máquina. Hemos hablado de las evaluaciones de la función polinómicas, o sea, geométricas, matemáticas. No, me he olvidado de la máquina de Euler. En la tabuladora, una de las primeras máquinas de aplicación en informática. O sea, estas las que les decía que eran para fines de planillas y esas cosas. Hemos hablado de la calculadora analógica. Me he saltado la del 46, las válvulas de vacío. Estas eran las primeras, en realidad, las ENIAC, que ocupaban habitaciones enteras y que era lo gracioso que eran tan pesadas que que en un edificio, también en los Estados Unidos, han diseñado un piso alto para instalar esto y que lograron que debilite la estructura del edificio y tuvieron que trasladarlas a los sótanos por el peso. Eran realmente súper pesadas. Luego hablamos de la segunda generación, que son las de transistores, eh, mucho más rápidas, entre comillas, y menores necesidades de ventilación. Y luego vienen las de tercera generación, que son los circuitos integrados. Con estas de la segunda generación y tercera generación, lo que se ha conseguido, se ha logrado es en tamaño. Ya eran mucho más pequeñas y antes necesitaban el equivalente a 50 metros cuadrados y ahora ya necesitaban solamente 10 metros cuadrados. O sea, todavía no eran tan pequeñas, ¿no? La tercera generación ya con los circuitos integrados se hicieron mucho más pequeñas. Las de cuarta generación, que ya son los microprocesadores, las del 81, hasta el 81, tamaño reducido, ya. Estas computadoras tenían una peculiaridad. He trabajado con las de cuarta generación, las he conocido, y eran pantalla blanco y negra o monocromáticas, quiere decir pantalla naranja o letras naranjas sobre fondo negro o letras verdes sobre fondo también negro. En la biblioteca central hasta hace poco se utilizaban todavía estos monitores con este tipo de pantalla y se utilizaba, ¿qué relación tiene con esa carrera? Que se utilizaban como buscadores cuando se aplicaba todavía el sistema ISIS, WinISIS, que son nuestras primeras bases de datos, como bibliotecas, archivos, etcétera. Y se utilizaban estas aún incluso en nuestra carrera, no, esa es desde la cuarta generación. Se dice que eran mucho más rápidas, pero mucho más rápidas que entendemos. Que tenías una pantalla y las pantallas no se desplazaban de arriba a abajo, se desplazaban de izquierda a derecha, más bien de derecha a izquierda, y tomaba o sea, toda la pantalla desaparecía y aparecía la siguiente pantalla. O sea, no eran tan rápidas como se piensa, pero sí han ahorrado mucho en tamaño. Luego están ya de los 90 las pantallas las computadoras que ahora conocemos, y una de esas, las primeras han sido las Mac, las iMac, que han sido computadoras de Apple, eran integradas, que tenían todo
todo integrado, como hace Mac, ¿no? Todo integrado al monitor. Y de ahí han ido surgiendo. Ahora estamos hasta los dispositivos inteligentes. O sea, más o menos esa es la secuencia. Y como verán, las primeras, desde la máquina de Leibniz, incluso la pascalina no tanto, pero la de Leibniz ya se relaciona con lo que es el tema de información y sobre todo la máquina del telar, porque utilizaba una tarjeta perforada, o sea, se le estaba dando información a la máquina. No la información que ahora conocemos ni como conocemos, sino era otra forma de tratar la información. De de todas estas máquinas, casi todas, sino de todas, tenían una característica, ¿no? Tenían, bueno, parlantes no tenían todos, micrófonos tampoco. De acuerdo a su avance, siempre se ha hablado del monitor, del teclado, de algún dispositivo de entrada o de salida, como son los discos duros. A un principio eran los, los disquetes, el, los disquetes también han ido evolucionando, eh, tanto en tamaño como en capacidad, han ido mejorando. Eh, Se trabaja con un, bueno, aquí le llaman gabinete, nosotros lo conocemos como un CPU normalmente, ¿no? Pero eh, no es el término adecuado de decir el CPU, sino es el ordenador, este sería el ordenador, la pantalla, el teclado. Y todo eso hablamos de la computadora. Eh, Cada uno de ellos ha utilizado un sistema operativo diferente, tanto la de escritorio, la de laptop, el iPad y el celular. O sea, tienen sus propios sistemas operativos que lo vamos a ver. ¿Cuál era el proceso, la utilidad de estos? Cumplían la misma función que es la de entrada, o sea, se mete información, se procesa la información, esos datos se lo convierte en información y la salida. Y la salida de datos. Es así como todas las computadoras procesan. Y se relacionan básicamente con el hardware y el software, que es la parte física de la computadora, la parte de digital, los tipos, la parte física del computador, decíamos, todo lo que es tangible, la parte de programación y todo eso. O sea, esto es explicándolo de una forma básica, qué es lo que componen o qué es lo que hace que una computadora funcione. Pero ya habíamos visto que hay muchos otros elementos, pero básicamente es esto. Y vamos a ver ahora los tipos de hardware, los tipos de software y cómo funcionan para cada uno de los dispositivos. Y por su lado, cómo utilizan, cuáles son los sistemas operativos. O sea, qué hace que el hardware funcione. Y estamos hablando de los sistemas operativos, de los programas, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a ver con más detalle. Resumiendo hasta este lugar, ¿qué es un computador? No, es una computadora, un ordenador. Es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, o sea, metemos datos, efectuar con ellos operaciones lógicas, aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida. Metemos datos, todo eso entra a la computadora, aquí está más, computadora. Entra a la computadora, en la computadora se procesan los datos a través de los programas y tenemos unas salidas. Metemos, con un ejemplo, metemos los datos de un libro, título, autor, resumen y otros más. En la computadora se procesa, hemos metido, digamos, 1000 libros y la salida. Podemos sacar catálogos, podemos sacar listados, podemos sacar o hacer búsquedas filtradas, etcétera. Esa es la salida. Y así es como se procesa la información, en resumidas cuentas. Esto en líneas bien generales y bien eh, bien resumidas y un tanto básicas. Ay, caramba, cómo tardan. Y hasta ahí. Ahora vamos a hablar de las características técnicas y de sus componentes asociados. Entonces, como verán, lo de la computadora queda así. No hay más que ver. Podemos ahondar cada una de para qué servía, todo eso. O sea, hay muchas cosas que se podrían tocar, pero
Básicamente eso es lo que a nosotros nos interesa o nos sirve conocer. Ahora hablaremos de las características técnicas y de sus componentes asociados y periféricos, pero les había dicho que vamos a tomarnos unos 10 minutitos de descanso y lo tomaremos y así de paso hacemos que ingresen los demás. Y, ay, ¿dónde está? Ya, entonces voy a detener un ratito la presentación y son las 9:12, nos veremos 9:20 y 22, ¿está bien? Ok, continuaremos la clase. Ya están todos, ¿no? Estamos 39, me imagino que somos todos los que vamos a participar en el curso. Continuaremos la presentación y avanzaremos un poquito más. Hasta el, hasta el tema que hemos visto, me imagino que no hay alguna pregunta porque creo que es bastante básico. De todas maneras, si hay alguna pregunta, pónganlo en el chat o me interrumpe en cualquier momento. Bueno, les había dicho que vamos a continuar con características técnicas y sus componentes asociados, o sea, los periféricos y todo lo que nos sirve para que una computadora funcione de manera más óptima y logremos algún resultado. Veremos, partiremos de lo siguiente. Dentro de una computadora hay dos lógicas. Uno que es el tratamiento automático, o sea, lo que se refiere a las propias máquinas, cómo realizan la captura, o sea, cómo su propio sistema, su propia estructura electrónica hace la captura, o sea, admite la introducción de datos, lo procesa y hace la presentación en forma de información, ¿no? O sea, saca el producto. Les había señalado cómo podemos meter datos de un libro y toda la parte mecánica, la parte dura, la parte física, hace el proceso y saca un resultado. Pero ese tratamiento automático no podría funcionar si no hubiera un tratamiento racional, que es lo que regula todas las secuencias, regula las secuencias de instrucciones y esto está obviamente realizado por la programación que lo hace el ser humano, una persona. Entonces, sin esos dos elementos, lo que es el tratamiento automático y el tratamiento racional, no se podría conseguir ningún resultado, no podríamos lograr un producto. Entonces hablamos de esos elementos. El tratamiento automático de la información utilizamos el medio utilizado es la computadora, que nos da un producto accesible al usuario con el uso de recursos y otras herramientas. Ahora, ¿cuáles son las características técnicas? Habíamos dicho que básicamente vamos a hablar inicial del software y del hardware. El software y hardware aquí tengo un videíto, a ver si se puede reproducir. Buenos días, licenciada. El video no tiene audio. Ay, no te puedo creer. ¿Un poco?
¿Se escucha ahora? No, sigue sin audio. Ya. No. Mm, Vamos a, vamos a ponerlo. Vamos a poner en otro medio. Ay, perdón. No me ha copiado bien el audio. Claro. No me quiere aceptar. Bueno, continuaremos. Si no, voy a tratar de copiar el enlace. Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Buenos días, licenciada. No, no se escucha. Ay, no te puedo creer. ¿Ni ahora? No, Lice. Por mí siempre hay este problema que no se puede escuchar los videos o las cosas que se quieren compartir en YouTube, ¿no? Sí, Ahora hay un acceso así por Zoom. Si, digamos, quisiéramos ver el video, sí. se puede ver y compartir audio y se escucha y Ujú. se puede ver la imagen más clara por Zoom. Pero para no perder más tiempo, yo le aconsejaría que envíe el enlace por clase y Sí, nosotros podamos verlo más tarde con más tiempo. sí. Me gustan. Al final, ay, ya. ¿Estoy conectada todavía? Sí, Liz. Ah, ya. Les voy a mandar luego. Al final no dice otra cosa, sino que si no hay una pregunta. A mí en la carrera me han dicho que están utilizando el Meet. Particularmente no me gusta mucho porque tiene muchas, bueno, tiene muchos recursos, pero el Zoom tiene más cosas bonitas. Y yo utilizo para el trabajo el Zoom o el Team. Entonces, si no tienen problema en que utilicemos el Zoom, o les dificulta porque tal vez algunos no saben manejarlo.
Podemos probar el Zoom a manera de mirar más programas. Bueno, hacemos la prueba entonces otro rato. Bueno, lo que les decía acá en el video que no quieren, lo voy a configurar para mañana para que se escuchen los audios de todos lados. Así que no tienen problemas con el siguiente. Lo que les decía es, ¿no? Como el ejemplo, pone acá el ejemplo del teléfono celular. Nos compramos un celular y ese vendría a ser nuestro hardware. Pero si no le ponemos el chip, si no le descargamos programas, aplicaciones, etcétera, no nos sirve de nada. Él nunca va a funcionar. Se enciende, se apaga, pero no va más allá. Y y todas las instalaciones que hacemos, el programa desde el chip, conectarnos al WhatsApp, o hacer que nos habiliten el chip, poder marcar, guardar números de teléfonos, contactos, etcétera, ese es el software, ¿no? Entonces, uno necesita del otro. El primero sin el segundo no hace nada y el segundo sin lo físico no nos funciona y no nos sirve para nada. Eso es lo que nos decía el videíto y que lo vamos a ver en otro momento. Entonces, resumiendo, decimos que el hardware es lo tangible, lo físico, los componentes de la estructura física como pantallas, teclados, impresoras, otros dispositivos. Y software, los programas informáticos que hacen posible la ejecución de las tareas específicas. Los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, o sea, todo lo que ustedes quieran y puedan vaciar o comprar de la tienda o comprar licencias o bajar piratas, que no es lo recomendado, pero todo lo que puedan instalar en sus computadoras. Entonces, mientras el software aporta las operaciones, el hardware es el canal físico por el cual las funciones se realizan. Esta combinación seguirá funcionando como la base del desarrollo tecnológico. O sea, todo esto va mutando, va evolucionando, cambia y consigue mejoras y optimización de los recursos, tiempos, mejores capacidades, etc. Esos dos elementos que ahora vamos a ver antes de ver los otros. Literalmente, ¿qué quiere decir hardware? Dice conjunto de útiles duros, pero sabemos que que es una traducción mal hecha, conjunto de útiles duros. Y en el contexto, el hardware es es una computadora. O sea, prácticamente el hardware es la torrecita, la pantalla, todas esas cosas, y los demás dispositivos, todo lo que es físico. El concepto más o menos ampliamente difundido es que corresponde a las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes, cajas, periféricos y todo otro elemento físico. El término proviene del inglés y es definido por la RAE también como el conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. O sea, técnicamente y comúnmente la definición es básicamente lo mismo, que son los componentes que integran los componentes físicos de una computadora. Y también como habíamos visto de forma muy rápida y breve, la evolución de la computadora, el hardware también ha sufrido una evolución. La evolución del hardware está íntimamente, o sea, prácticamente es casi lo mismo, no es lo mismo, aunque no es lo mismo, pero podría decir que está estrechamente relacionado con la evolución de las computadoras. Es por eso que acá se muestra como evolución de las computadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los componentes electrónicos de una computadora iban evolucionando, hacían que la computadora evolucione. ¿Por qué es la diferencia entre la evolución del hardware y de la evolución de la computadora? Porque cuando hablamos de computadora, estamos hablando de un servicio y del producto que obtenemos de la computadora. Y eso ha ido cambiando, como hemos visto en nuestra línea de tiempo. Si antes podíamos hacer operaciones matemáticas, aritméticas, luego se hacen más complejo hasta llegar a la web 3.4.0
y vaticinado hasta la 7.0. Entonces, va cambiando el servicio y la función. En cambio, el hardware ayuda a que cambie, pero puede haber evolucionado, digamos, 2 décadas sin que afecte al cambio del servicio y de los productos que se obtiene con el software. O sea, por eso decía que es casi similar, aunque no se habla de lo mismo cuando se habla de la evolución del hardware como la evolución de la computadora. Aunque, repito, insisto, tienen estrecha relación. La característica más evidente de la evolución del hardware ha sido la reducción y la optimización del tamaño. Utilizaban mejores componentes, mejores en transmisores, capacitores, o sea, todo lo que tiene dentro de la computadora para que esta funcione, se hacían más chicos utilizando mejor material, mejores, eh, ¿cómo le diríamos? Estos mejores recursos electrónicos, mejor iba, o sea, se iba reduciendo el tamaño de la computadora. Ya vamos a ver esto con las tarjetas madre y todo. Y el rendimiento también cambiaba, o sea, le daba mayor capacidad de almacenaje, le daba mayor capacidad para crear imágenes, gráficos y otras funciones. Y a la par, se iba desarrollando a la par el software, entonces utilizaban todos esos recursos y mostraban mejor rendimiento y eh, mejores oportunidades para utilizar óptimamente. Algunos autores, decimos acá, hablan de esta evolución histórica refiriéndose a las diferentes generaciones de los ordenadores. O sea, ahora no estamos hablando de la computadora, sino del ordenador, que les había dicho lo que comúnmente decimos el CPU, que está mal utilizado, no debería ser CPU. Podemos decir el ordenador, o sea, la torrecita. Es lo que ha sufrido una evolución, ha cambiado y se hace vamos a ver enseguida, una clasificación o un segmento, una línea de cómo ha evolucionado el hardware. Vamos a ver esto. Acá les mostraré la gráfica. Como ven, antes les decía que eran habitaciones las que ocupaban y ahora lo tenemos en el bolsillo. Ay, cielos. Aquí están. Se habla de 5 generaciones hasta el 90. Ahora estamos hablando ya de la 6ª generación. Y en cuanto a avances en las últimas décadas, no han habido tan significativos. Les voy a hablar ahorita de esto, pero empezaremos por la era preinformática. El hardware incluía todos los sistemas cálculos anteriores, el concepto de entendemos por ordenador, o sea, eran sistemas de cálculo, ya habíamos visto las máquinas calculadoras que nos permitían hacer operaciones matemáticas, operaciones aritméticas. Se habla, no sé si conocieron la regla de cálculo o escucharon hablar que era un elemento indispensable para los ingenieros, y ya se constituía también en un computador antiguo. Bueno, todos esos, pero tenían una función específica que era más el cálculo matemático, el cálculo aritmético, geográfico, no, topográfico y de ese tipo. La primera generación. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien está hablando o se olvidó su micrófono? Pues seguiremos. La primera generación son los ordenadores basados en válvulas electrónicas del 52. Luego se presentó la segunda generación hasta el 64, donde se dice, ¿no?, que ya empezaron a utilizar los transistores, un poco semejantes a los que se utilizaron en la radiofonía, en la radio.
y que ha disminuido considerablemente el tamaño del hardware de la segunda generación. Esto mismo se puede ver al hablar de transistores en las radios, ¿no? Antes las radios, eh, probablemente puedan ver en las películas antiguas cómo ocupaban el tamaño de un televisor y con una joroba enorme. Y luego cambiaron para las radios a transistores que las hicieron portátiles, mucho más chiquitas. Lo mismo estaba pasando con la televisión y lo mismo empezaba a suceder con las computadoras. Luego vino, ahí estamos hablando de los transistores. Continúan la tercera generación cuando se fabrican las computadoras con circuitos integrados o con chips que ayudan a que se reduzca el tamaño. Pueden hacer nuevamente una analogía con lo que sucedía con los televisores, ¿no? Antes eran unos muebles gigantescos y luego ya estaban los televisores de mesa que tenían una joroba, bueno, hasta esa década todavía bastante grande, pero ya trabajaban con los circuitos integrados, con los chips, se reducían en tamaño y se reducían también en peso e iban aumentando la rapidez. La cuarta generación del hardware, aquí el avance ha sido más lento, 20 años, donde aparece un circuito electrónico integrado que contiene los principales componentes y circuitos del ordenador. O sea, surge el microprocesador. Ya son partes muchísimo más pequeñas y además con mayor capacidad. Y la quinta generación, que desde 1990, les decía hace un ratito que en cuanto a hardware no ha habido grandes avances, pero sí en cuanto a software. Todos son ahora aplicaciones y programas, por eso que eso ha avanzado más. En la quinta generación, los avances en capacidad y velocidad de tratamiento de la información están más relacionados con el manejo de imágenes y sonidos, todo lo que se llama multimedia. Tenemos los procesadores gráficos, los editores de video, los editores de imagen, todo esto pertenecen a la quinta generación y han ido relativamente mejorando, pero han mejorado más en software que en hardware. Y bueno, se amplía la interconexión, la comunicación entre máquinas distantes, surge la telemática, o sea, todo gracias a esta quinta generación. Ahora, ¿por qué les decía que no ha habido tanto avance en el hardware como en el software? El hardware, por ejemplo, veamos con los teléfonos. En los 80, acá creo que llegaron en los 90, los teléfonos celulares eran enormes, por eso se les denominaba los ladrillos y todo, ¿no? Eran gigantescos y además eran pesadísimos. Y tenía una capacidad limitada y los costos de servicios eran sumamente caros. Y han ido bajando hasta llegar a lo que son los smartphones, los que todos utilizamos ahora, que tenemos conexión a internet. Y esos del teléfono, los smartphones, los conocemos casi desde el 2013, 14 más o menos. Y vemos que en hardware, o sea, que le han ampliado la pantalla, lo han hecho la pantalla más a los bordes, la cámara tenía antes tenía solo una cámara, ahora tiene 2 o 3 cámaras. Bueno, esos también son otros temas interesantes que algún rato lo podemos tocar. O sea, ha cambiado eso y no cambia más. O sea, se llegó como a un tope y no hay más. O sea, ¿qué cambia? El funcionamiento, o sea, el software. No están más aplicaciones, ya nos han dado el WhatsApp, ya el Telegram, ya el Viber, el juegos más interactivos, o sea, pero el teléfono en sí no cambia. Algunas empresas como Samsung, ¿qué ha hecho? Ha utilizado algunas innovaciones como el teléfono plegable, el que se dobla, ¿no? El flexible, quiero decir, o aquel teléfono grande que parece una tablet, lo despliegas y se convierte en una pequeña tablet. Pero más allá y muchos de esos intentos, algunos productos que ha sacado Huawei se han debido enterar que no ha tenido muy buen resultado,
han ocasionado explosiones, o sea, no ha habido mayores y mejores avances. Lo mismo sucede en las computadoras, ¿no? Ahí se hacen mejoras, por ejemplo, las tarjetas, las tarjetas graficadoras, eh, pero más allá no hay. Por eso es que desde los 90, desde el 2008 más o menos, no han habido grandes saltos, no se han marcado más generaciones. Y acá tenemos una fotito de cómo eran, el tamaño, y como verán, lo que les decía, no solo, sino más bien que es un importante aporte, cómo se ha reducido en tamaño y dando lugar a mejor servicio, mejor alcance, velocidad, ahorro de tiempo, etcétera. Entonces, eso es lo que es el hardware y cómo ha progresado y cómo han habido cambios, ¿no? Podemos hablar haciendo una recapitulación de los primeros, que eran gigantescos porque utilizaban transistores, luego han venido los circuitos integrados, los chips, luego los microchips, los microprocesadores y así hasta este momento. Y cuando hablamos de ese hardware, no solo nos referimos a la computadora, ¿no? Hablamos también del monitor. Los monitores, les mencionaba en la primera parte del curso, como eran monocromáticos y tenían una pésima resolución y han ido cambiando, han ido mejorando. Ahora tenemos una excelente resolución, colores, todo. Los teclados también. En teclados casi yo no noto cambio, excepto en las Mac, que sí hay cambio. No sé si vieron las últimas Mac, que toda la banda de F1, F2 que tenemos en las laptops en la parte superior, en los últimos modelos, ya modelos de hace 2 años inclusive, de las Mac, ya han salido con una pantallita táctil y deslizable, y no tiene teclas. En ese sentido ha cambiado, ¿no? Y también están los teclados con infrarrojos, los teclados que se proyectan tipo láser, que se proyectan en el escritorio, que físicamente no hay, pero sí permite escribir. Lo mismo en las impresoras, ¿no? Las impresoras que antes siempre tenían que estar conectadas con un cable, ahora son computadoras Wi-Fi o computadoras con Bluetooth. El mouse, todas esas cosas, cómo han ido cambiando, ¿no? Han ido mejorando, no solo es lo que está dentro de la torrecita. Lo mismo en los receptores de Wi-Fi. Hace unos 10 años utilizábamos, seguro en colegio veían que se utilizaban unas antenas bastante grandes que ocupaban campo. Ahora con los routers tan pequeñitos se ahorra espacio e incluso tienen mejor alcance. Viendo un poco más de cerca lo que es el hardware, vamos a ver algunos de los elementos más principales. No los vamos a ver profundamente ni cómo funcionan, porque eso sí nos convertiría en ingenieros electrónicos o en informáticos, pero sí nos va a dar una cabal o una mejor comprensión de a qué se están refiriendo los ingenieros de sistemas o los informáticos cuando tenemos que trabajar con ellos y de qué nos están hablando. Una primera cosa, que es cuando hablamos de las desktop, de las computadoras de escritorio, un elemento importante es la caja, ¿no? Porque dentro de esta caja se ponen todos los componentes electrónicos y tiene acá, esto ya está diseñado para una interconexión entre unidades electrónicas, entre las partes de la computadora, y sin esto, aunque tengamos todos los componentes
de la computadora, los microprocesadores, la tarjeta madre, las tarjetas gráficas, no podríamos trabajar. O sea, no podríamos enchufar, conectarlos y no lograríamos realmente trabajar. Entonces, es importante de esta forma el case o gabinete o caja o tose o como se lo llama. Sabemos que esto también ha sufrido modificaciones. Hace unas 3 generaciones de computadoras solo teníamos estas ranuritas, solo venían con una, y que traiga 2 era pero la cosa más maravillosa. Ahora pueden ver que pueden traer muchos. Es más, algunos ya no traen esto, sino se ha reducido en tamaño porque ya utilizamos el enchufe ay, no me acuerdo qué se llama, el enchufe que utilizamos con el USB, y no necesitamos ya eh, tanta ranura. Pero para los servidores sí, porque bajan información. Sin embargo, también los servidores tienen otro tipo de ranuras. Se han debido fijar en las computadoras, ahora hay más espacios para conectar el USB y para conectar discos externos y todo. Entonces, esa es la importancia del case. El tamaño depende del modelo, de los avances, de lo que se vaya a utilizar, y también varía cuando se habla de, de torres para servidores, ya sea para servidores de oficina pequeños, con muchos más ventiladores. Tienen que tener muchos más ventiladores porque tienen que funcionar las 24 horas, y evitar el recalentamiento, que se fundan partes o finalmente un cortocircuito. Entonces, por eso es que cuando hablamos de servidores, tiene que tener bastante ventilación, mucha ventilación. Entonces, ese es un elemento importante sobre el cual se trabaja. El siguiente elemento muy importante es esta imagen no es muy moderna, pero está ahí, es la tarjeta madre. En la tarjeta madre se encuentran todos se encuentra el microprocesador y todos los demás elementos electrónicos. Bueno, se llaman capacitores, ay, no me acuerdo, pero cada uno tiene sus nombres. eh, Cada uno de estos elementos que mm, en la práctica nosotros no vamos a utilizarlo. Pero sí, cuando un informático nos hable de que se quemó la tarjeta madre, vamos a pensar que se han quemado algunos de estos circuitos y hay que cambiar. En algunos casos, estos circuitos, ay, ay, me he olvidado comentar. En algunos casos, algunos de estos pequeños circuitos, o les decía, los condensadores o microprocesadores, o otros de estos elementos, se puede cambiar. Los cambian y la máquina sigue funcionando. Regularmente no lo hacen, sí se puede hacer, yo sé, tengo constancia, pero normalmente no hacen y dicen se quemó y lo tiran y cambian por otra tarjeta madre. Esto también tiene sus modelos más avanzados, menos avanzados. En, y es acá donde se conectan las tarjetas, la memoria, la tarjeta gráfica, la tarjeta de audio, de sonido, etc. Hay tarjetas madre que vienen integradas, o sea, solo en esta placa viene la tarjeta de sonido, o sea, que permite conectarnos parlantes, micrófono, todo bien incorporado, la tarjeta de audio, sonido audio, la tarjeta de video. Otras no, hay que comprarle una tarjetita y por eso dicen, a veces estamos en la oficina y dice, no puedo ver este video porque no solo falta un programa, no solo es cuestión de instalar un programa, y viene el informático y nos dice, es que no tiene tarjeta graficadora o no tiene tarjeta de video, hay que comprarle. Si esta tarjeta madre, o sea, esta placa que le estoy mostrando, permite el enchufe, las modernas permiten, las antiguas, algunas antiguas no.
Entonces se le conecta acá y ya tenemos ya podemos reproducir un video. O sea, mucho tiene que ver también el, el contenido en las partes electrónicas que nos permiten acceder a ciertos recursos multimedia. Las últimas laptops, las de última generación, las computadoras de alta gama, vienen todo incorporado, sobre todo las laptops. Las desktop, dependiendo de si la han comprado de fábrica, la han comprado de marca o la han ensamblado. Muchos de nosotros podemos ensamblar computadoras o pueden ensamblar computadoras. Había ocho partes importantes para ensamblar una computadora. O sea, se iban a la Uyustus, a la Lois Salmón, compraban todas esas partes con una listita, se compraban el case, un monitor y la cosa era solo ensamblar. Y nos hacían creer que fulanito fabrica computadoras. No, mentira, no fabrican, solo ensamblan. Es saber dónde se pone qué y incluso tienen sus manualcitos, tutoriales, ahí vienen y solo se ensamblaban. Eso se ha ido haciendo un poco más complejo cuando se ha ido utilizando tarjetas, las tarjetas graficadoras, las de video, las tarjetas para Wi-Fi, para redes, eh, y otras tarjetas más, pero las más básicas son las de video, las gráficas y las de redes. Si tu computadora es un poco antigüita y no tiene tarjeta de red o tarjeta de internet, como también le dicen, no vas a poder conectar internet a tu computadora. Y a veces eso pues, sucede, ¿no? Entre dos generaciones, cuando en una casa los padres creen que le han comprado la computadora y el hijo dice, tienes que mejorar mi computadora porque no puedo conectar mi internet, pero los papás de antiguas generaciones dicen, no, pero te compraron la computadora y se supone que la computadora sirve para eso. Es difícil hacerles entender que tiene que tener un elemento más, un elemento electrónico más para que pueda funcionar óptimamente. Entonces, de eso se trata la tarjeta madre, ¿no? Donde conectamos todos los demás elementos y ahí pueden ver, esta tarjeta es de una laptop. ¿Cómo sabemos que es de una laptop? Porque aquí está el ventilador y el ventilador está incorporado en la tarjeta. En cambio, en una computadora de mesa, el ventilador tiene su sitio, que está parte de atrás, donde hay una ranura especial para que el ventilador funcione. Estas placas cada vez se hacen más pequeñas y con mayor potencia. Son placas de fibra de vidrio, soportan el calor porque si el ventilador deja de funcionar, esto se recalienta, realmente se recalienta. Pero no se funden los elementos, aunque llegan a fundirse, si se los sobrecalienta. Les decía, por eso los servidores que deben trabajar 24 horas necesitan mucha ventilación. Y aquí se conectan, aquí estamos hablando de las tarjetas controladoras, los chips de memoria, el procesador, entre otras cosas. Entonces, eso, ahí anda mal mi enchufe, no me muevo mucho. Ya, ese es. Ahora, les he estado diciendo durante la clase que la torre de la computadora de escritorio no es correcto que digamos mi CPU. Y es un término que lo utilizamos día a día, mi CPU. ¿El CPU qué es? El CPU es el cerebro de la máquina. Es el microprocesador. El microprocesador y tiene esta forma. Y esto es lo que se conecta a la tarjeta madre. Cuando compramos la computadora nos venden y nos dicen, esto es perfecto porque tiene microprocesador Pentium. Debes recordar, cuando Pentium estaba bien de moda, Pentium 1, Pentium 2, después han venido los Celeron, Athlon, Centron, ahora estamos con, no me acuerdo con qué. Pero se trata de
de este aparato que es el CPU, que prácticamente es el cerebro de la computadora. Sin este microprocesador no podría trabajar. Podemos prescindir de una tarjeta graficadora, podemos prescindir de una tarjeta de video o de una tarjeta de audio, de sonido, pero no podemos prescindir en una computadora del CPU o del microprocesador, que se llama también CPU. Acá mismo, ¿ven? Por eso es que les decía hace un momento que no es correcto decir a la torre mi CPU, porque estaríamos refiriéndonos solo a esto. Pero es un término sumamente conocido, solo que para referirnos muy adecuadamente, más de forma apropiada, puede decir el ordenador. La velocidad a que trabaja se mide en una frecuencia de ciclos por segundo, o sea, los megahertz son igual a 1.000.000 de ciclos, pero bueno, esto les pasaré por datos, que es sumamente veloz. Y cada vez más pequeños y cada vez más veloces. O sea, imagínense cómo avanza la tecnología electrónica. Y hablamos tangencialmente acá de la memoria caché, que es una memoria especial que acelera los accesos de los datos, facilitando su funcionamiento. Cambiando algunos datos, algunos elementos de algunas partes, se puede actualizar la computadora. Seguramente muchos han tenido ya esa experiencia que dicen, te la voy a modernizar, te la voy a actualizar y te lo voy a cambiar el microprocesador y te lo voy a cambiar la tarjeta y ahora vas a poder ver videos y van a ser más rápidos. Entonces, en la misma computadora vieja hay elementos que se pueden cambiar, se pueden reemplazar por modernos y nos permite mayores funciones. Pero eso también tiene su limitación porque el resto tiene que estar acorde a lo demás. Sin embargo, sí se permite hacer dependiendo del modelo de la computadora y del modelo de los nuevos avances, sí se puede cambiar parte para modernizarla o actualizarla. Entonces, de este CPU, que es ese elemento que les había mostrado esa parte, es considerado, les había dicho, como el cerebro de la computadora. Pues, les repito, podemos prescindir de una tarjeta gráfica, de una tarjeta de video, una tarjeta de redes, pero no podemos prescindir de un CPU. Sí o sí tiene que tener la computadora. Y si se arruina esto, se funde, se quemó, lo que sea, la computadora no puede seguir funcionando. Pero si se funde o se estropea el ventilador o la tarjeta de sonido, la computadora puede seguir funcionando, con algunas limitaciones, claro, pero funciona. Realiza todo tipo de operaciones de procesamiento de datos, es ahí donde se procesa toda la información. Además, almacena los datos, los resultados intermedios, no los resultados finales, porque los resultados finales o los datos finales, la información, se guarda en la memoria. Y también la memoria se amplía. Por ejemplo, tenemos una computadora que tiene 1 giga y podemos comprar una memoria más para que tenga 3 gigas, 4 gigas y así podemos aumentar. Es igual que en el teléfono, ¿no? El teléfono celular tiene un límite de memoria y como no puede almacenarnos más teléfonos, ¿qué hacemos? Le compramos una tarjetita, le ponemos la tarjetita y de los 200 números que teníamos, ahora podemos almacenar 20.000 o 2.000 números más. Lo mismo sucede, se puede ampliar la memoria. Por eso que el CPU no guarda esa memoria que se almacena en la tarjeta, en la memoria de la computadora, sino la memoria intermedia. Algún momento quizás vieron, están trabajando en Word y de pronto les sale y dice insuficiente memoria para guardar o para abrir este documento, porque habíamos tenido abiertos 35 carpetas o 35 archivos y nos dice insuficiente memoria. Entonces, esa memoria se refiere a esta memoria intermedia. Y luego vamos cerrando carpetas y de pronto ya podemos abrir lo que queríamos, el archivo que queríamos abrir. Es porque estamos trabajando con esa memoria intermedia, lo que se conoce como RAM y el ROM, que lo vamos a ver después. Y controla el funcionamiento de todas las partes del ordenador. Por eso que se considera el cerebro de la computadora.
¿qué tan importante es el microprocesador? Acá hay una paradoja. Dice, aunque el procesador no es tan importante para el rendimiento general del sistema como lo era antes, todavía juega un papel relevante en hacer que un dispositivo funcione rápidamente. Me parece contradictorio, pero lo vamos a ver. Como es el único responsable de ejecutar comandos dentro de los programas, cuanto más rápido sea su procesador, más rápido se ejecutarán muchas aplicaciones. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué no es ahora ya tan relevante su papel en hacer que un dispositivo funcione rápidamente? Porque también depende de los otros dispositivos. Les había dicho que si quiero ver un video, una película, y no tengo en una buena tarjeta de video, digamos es antigua, vamos a ver por mm, ya veremos pixelada, ya veremos lenta, retardada, la máquina se va a quedar pensando, como decimos, y no vamos a poder ver. En vano podemos tener un buen microprocesador. Entonces, por eso que no es si bien es absolutamente importante, es el cerebro de la computadora, pero también ahora con los nuevos avances depende de los otros elementos complementarios que se están utilizando para que pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, este CPU, ese aparatito que hemos visto, esa partecita que hemos visto, tiene tres componentes. Es la memoria, unidad de almacenamiento, y hemos dicho que es unidad de almacenamiento intermedio, no es la final, la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Entonces, aquí vemos la unidad de entrada, que puede ser, digamos, el teclado o un USB, o puede ser un escáner. Entonces, entra y esa información que entra por la unidad de entrada, que dijimos, teclado, USB, disco externo, lo que sea, entra y va al CPU. Y el CPU tiene la unidad de memoria, la memoria temporal, que nos permite abrir ese archivo. Tenemos la unidad de control y la de aritmética y unidad lógica. O sea, todo eso trabaja conjuntamente para que podamos abrir y recuperar un archivo. Y la unidad de salida. Entonces, aquí, yo he instalado mi disco externo a esta laptop, ha sido mi unidad de entrada. He abierto la presentación de la memoria y ahorita está en la memoria del microprocesador. La unidad de control, o sea, estoy pasando diapositiva por diapositiva, y la unidad aritmética y unidad lógica que me permite hacer estas secuencias. O sea, no me disparo, no hago un clic, aunque a veces me porta también medio loca la máquina. No hago un clic y se me va a la primera diapositiva, se me va a la última diapositiva, sino desde todo ese conjunto de instrucciones electrónicos que tiene un archivo, lo va administrando de manera lógica. O sea, hace que funcione, en una palabra. Y unidad de salida, que es lo que estamos viendo en la pantalla y que lo puedo compartir con ustedes. Entonces, eso es lo que hace el CPU. Bueno, repetimos acá que un procesador rápido no lo es todo. Un procesador, por poderoso que sea, no puede reproducir fácilmente los últimos juegos en 3D, ni puede almacenar información, porque para eso se necesita microprocesadores especiales. No podemos utilizar un microprocesador, por ejemplo, que utilizan un PlayStation, porque tienen características diferentes, son cosas diferentes. O sea, me refiero al funcionamiento, a la función que tiene cada uno de esos. Para algún momento vemos también en la vida práctica que queremos comprar una laptop, una Hewlett Packard y una Samsung o un Lenovo, digamos. Y el vendedor nos dice, llévate esta Lenovo porque tiene es mejor para jugar. Entonces, eso ya nos está dando una pauta que su microprocesador es más adecuado para juegos. Y le decimos, yo no quiero jugar, yo quiero utilizar bases de datos. Entonces llévate esta otra porque tiene un buen microprocesador para el tratamiento de datos.
claro, muchas veces sabemos que eso es marketing, ¿no? Que se inventan cualquier cosa y al final no saben ni cuál es el procesador. Pero cuando ya vamos a los tutoriales, cuando vemos a la descripción o las hojas técnicas de las mismas empresas, ya vemos esas diferencias. Bueno, y ahí también entran otros componentes, como les había dicho, las tarjetas gráficas y la memoria. Y hablamos también de las computadoras de escritorio, ahí se me fue la palabra, las computadoras de gama alta o de alta gama. Es que están en las que se pueden reproducir videos de altas resoluciones, de realizar transcodificación de videos, todas otras tareas que van más allá de las tareas cotidianas, ¿no? Son las que se llaman de alta gama o las de EHDT, que podría ser lo que necesitamos. Tanto el AMD, o sea, los procesadores AMD como Intel tienen sus propias opciones en este espectro, o sea, no es cualquiera, ¿no? Pues, especiales para alta gama, que tienen un mayor número de núcleos e hilos. Sin embargo, las opciones de AMD siguen siendo capaces y rentables. Las computadoras Apple, las Mac, tienen muchísimo mejor procesador para el trabajo de líneas gráficas, de ediciones gráficas, imagen y video. Muchas veces escuchamos decir a los diseñadores gráficos que no pueden trabajar, o contratamos, digamos, en la biblioteca para que nos hagan una campaña de marketing y nos dicen, no puedo hacer bonitos afiches o no puedo hacer un buen video porque eso se hace con una Mac, o mi Photoshop es para Mac. Tiene esa característica la Mac, ¿no? Que se puede trabajar mejor las líneas gráficas y las líneas, como se llaman, de multimedia, videos principalmente. Ahora hay recursos, habíamos dicho en la primera parte que se podía utilizar Canvas, por ejemplo, para hacer afichitos, pero ustedes se van a dar cuenta que, ya había sido 20, que los videos, hay afichitos, van a ver en la calle, y bueno, una manera de tener un ojo crítico. Vemos en la calle que hay afiches que parecen hechos en PowerPoint o en Word. Están bien bonitos, tienen muy linda información, todo. Pero un afiche profesional con mucha carga de gráfica, con muchos elementos gráficos, se logra con una computadora de alta gama o de gama alta. Ok, entonces pararemos acá, descansaremos y nos vemos mañana. Cualquier pregunta, vayan pensando sobre lo que hemos avanzado y mañana vemos. Y para los que continúan con la siguiente clase, voy a cerrar esta y por si acaso para prever algún tipo de inconveniente, crear una nueva dirección para la siguiente clase. O sea,